Muchísimas Ahí gracias, está. Ujú. Verónica y Ana, por permitir este espacio, pues también poder dialogar y combatir un poco a todo este cerco mediático que se ha dado a partir de los medios de comunicación. Ecoavisa, Teleamazonas son quienes han dado la voz a una versión de lo que sucede dentro del movimiento indígena y que no es la única ni es la mayoritaria. ¿Qué pasa? Entonces hagamos un recuento porque más o menos hace un mes tuvimos las elecciones donde Guillermo Churuchumbi fue designado nuevo coordinador de Pachacutic. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Es que efectivamente hay una demanda desde el movimiento indígena, desde la CONAIE, sobre el respeto a ese proceso de elecciones que se dio el pasado 29 de abril, de que finalmente las organizaciones, la adherencia de Pachacuti tomó una decisión que no es la que mejor convenía a la facción que está a la cabeza, Cecilia Velázquez, Marlo Santi, incluso que tiene fuertes alianzas, diálogos ahí también, Yacu Pérez. Entonces esa es la facción que no obtuvo los votos para poner a la coordinación al frente a Cecilia Velázquez, que ya llevaba 7 años dentro de la subcoordinación nacional de Pachacuti. Entonces, en ese escenario, pues, entenderemos que el movimiento indígena no está conforme con el accionar de las personas que están al frente de la coordinación. Y bueno, nosotros hemos sido partícipes también de varios consejos ampliados dentro de la CONAI, en donde se ha manifestado abiertamente la organización de base, el MIC, que haciendo el reclamo a algunas otras organizaciones minoritarias, por supuesto, que aperturaron o dieron apertura a Cecilia Velázquez y Jorge Herrera. Han manifestado que han sido desconocidos por parte de la organización y que jamás ellos han expulsados, entiendo, y que jamás han tenido este apoyo desde sus mismas organizaciones de base, menos aún de la coordinación provincial de Pachacuti y Cotopaxi, para aspirar al puesto que estuvieron aspirando en su debido momento para las elecciones del 29 de abril. Ujú. Naira, para entender, digamos, cuál es el conflicto y qué es lo que podría pasar con la elección, digamos, de Guillermo Curuchumbi, ¿qué es lo que apeló, qué es lo que demandó y qué es lo que para, digamos, la elección de Guillermo Churuchumbi, que ya fue, digamos, en Puyo, electo por en digamos, en esta asamblea de Pachacuti? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuéntanos específicamente para saber justamente los antecedentes. Bueno, como antecedente, como tú lo pones, ¿no? Al inicio es que en el 2016 primero rechazar todas estas afirmaciones que hace Marlon Santi de la ley es ley. El movimiento indígena se juega por la legitimidad, por los procesos legítimos, las agendas legítimas, aunque a la ley no le parezca, porque sabemos que la ley también es construida desde una visión de poder. En ese sentido, en el 2016, Marlon Santi entra con el respaldo de la CONAIE y no precisamente con las consideraciones de que es la ley, ¿no? Porque en ese sentido no hubiese entrado nunca Marlon Santi, sino entra con la legitimidad y el apoyo de la CONAIE en el 2016. En el 2019, en las elecciones, ya hay ciertos acuerdos que se van fraguando, acuerdos para, por ejemplo, Marlon Santi enviar a su propia esposa, Miriam Cisneros, al frente del Parlamento andino, acuerdos como llevar a Yacu Pérez a la presidencia, acuerdos como Salvador Quispe a la cabeza de la Asamblea Nacional, entre otros acuerdos que hoy por hoy han sido como una piedra en el zapato para que la CONAIE pueda tomar decisiones colectivas y sobre todo las pueda aplicar. Y respecto a eso, vemos el entramado de la dirigencia de Pachacuti corrompida, por supuesto, porque no es posible de que una de las vocales del Tribunal Electoral de Pachacuti, pues también sea además en funciones asambleísta, además sea ella quien ingrese en la lista de Cecilia Velázquez a su hermano. Entonces miramos que todo allá hay un entramado de corrupción. Si están diciendo que combaten la corrupción, pues eso es exactamente lo que se ha estado replicando y lo que intentan replicar estos personajes como Jessica Castillo, como Sofía Sánchez, como Ricardo Vanegas, entre otros personajes que están dentro de Pachacuti, sin necesariamente entender ni siquiera la lógica colectiva. Entonces, eso es lo que
impide que Guillermo Churuchumbi pueda tomar el mando de Pachacuti, porque no es el presidente del Tribunal Electoral quien apela a el proceso electoral, sino más bien es los vocales y la vicepresidencia con Jessica Castillo, es decir, ella a toda costa quiere que su hermano forme parte de la lista de Cecilia Velázquez y que Cecilia Velázquez esté 3 años más después de los 7 que ya estuvo, es decir, una década, llevar en la dirección de Pachacuti. Y ahí mismo, pues, toda la responsabilidad que tienen sobre la catástrofe que en este momento, y sobre todo la referencia que tiene en este momento Pachacuti como un partido en donde se cotizan los votos, decía un tuit que no recuerdo de quién fue el que ponía el tuit. Entonces, imagínense esas referencias de tener de una organización que parte de la lucha y que su brazo electoral tenga esta referencia. Entonces, estos son como los antecedentes que impiden en este momento que Guillermo Churuchumbi tome la posta de el movimiento Pachacuti, porque necesitan arreglar el escenario el listado de asambleístas que van a disputarse en este proceso electoral, y seguramente lo están arreglando, y vemos irregularidades en muchas provincias en donde no hay una participación abierta para un proceso de primarias. Nosotros no hacemos el proceso de primarias con representativas, sino más bien delegativas, es decir, que estamos exigiendo que sean delegaciones equitativas, de que vayan a decidir sobre qué perfiles van a estar al frente de la Asamblea Nacional en cada una de sus provincias. Sin embargo, eso no se está dando. Entonces ahí vemos también cuál es el interés de seguirse manteniendo en el poder mediante cuotas que en este momento lo están arreglando para llevar a la Asamblea Nacional. Naira, y digamos, ¿qué es lo que se necesitaría en este momento? ¿En manos de quién? ¿En la cancha de quién está la decisión para desanudar este nudo de saber si es que Guillermo Churuchumbi es el coordinador de Pachacuti o sigue siendo Marlon Santi? O sea, ¿cuál es el nudo que se tiene que desarmar? A ver, Guillermo Churuchumbi es el coordinador nacional de Pachacuti. Legítimamente lo es. Que no haya un reconocimiento legal a esa decisión que ya se dio al interior de Pachacuti, ese es un problema que en este momento lo tiene que resolver, sí, instancias como el mismo Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, lo tiene que resolver. Además, ya ahí, incluso en términos de responsabilidades políticas que hay detrás de eso, sobre la impugnación que hace la gente de Cecilia Velázquez, la misma Jessica Castillo, Rafael Lucero, personajes realmente que no han representado para nada al movimiento indígena y que existe el rechazo profundo desde las organizaciones de base accionaria. Entonces hay responsabilidades políticas más allá de los procesos administrativos que deban seguir para la asignación de el nombramiento para Guillermo Churuchumbi y responsabilidades políticas. Y con nombres y apellidos está Marlon Santi, Cecilia Velázquez, Jessica Castillo, y está también ahí Rafael Lucero sobre esta imposibilidad que en este momento se mira, ¿no?, en que el movimiento indígena asuma la conducción de su instrumento electoral. Ahora, el viernes pasado existió este Consejo Ampliado de la CONAIE donde, entre algunas de las resoluciones que salieron, es que Leonidas Issa se pueda postular, o al menos su nombre esté presente para lo que serían las próximas elecciones presidenciales. Y hay justamente preguntar por qué, digamos, la CONAIE estaría apostando por la figura de Leonidas Issa. Bueno, esta es la decisión que se la ha tomado al interior de la organización, de que su nombre pueda estar al frente, porque seguramente debe ser el reconocimiento que las organizaciones de base tengan con su liderazgo al frente de la CONAIE, pero también observan con mucha cautela lo que está sucediendo al interior de Pachacuti al entrar a este grupo de personas que no están respondiendo al movimiento indígena. Entonces, en ese sentido, pues, si es que hay el consenso desde las organizaciones de base, que miramos también con una mirada crítica del escenario nacional, qué es lo que está sucediendo, y que en ese sentido, pues, una candidatura tiene grandes desafíos en un momento político tan sensible en el que estamos viviendo en este momento, y bueno, reconocer, ¿no?, que hay quienes
tienen fe sobre el movimiento indígena más que en la figura de Leonidas, sino sobre el movimiento indígena, y a esa fe y a esa esperanza se debió incluso los 27 asambleístas que se pusieron en el 2021, que el voto popular puso en el 2021. Entonces, pues esa confianza que se ha obtenido sigue en este momento ahí, ¿no? Y habrá que ver, pues, cuánto desgaste se ha tenido a nivel del movimiento Pachacuti para que se pueda consolidar una candidatura, sobre todo con un respaldo popular mayoritario que pueda virar la balanza en estas elecciones que se... Naira, y una de las cuestiones, digamos, que ha sido el reclamo de las organizaciones de base de la CONAIE hacia la dirigencia de Pachacuti, digamos, ha sido como esta separación entre el accionar político del partido, sobre todo en la Asamblea Nacional, apoyando acciones, por ejemplo, del gobierno de Guillermo Lasso, varios asambleístas e incluso aliándose, digamos, con grupos de la derecha, ¿no? Cuando Pachacuti tiene una base, digamos, histórica de ser un movimiento que nace de los movimientos sociales, del movimiento indígena, ¿no? Y de los sectores populares. Entonces, esa actuación, digamos, ¿cómo ha sido observada desde las organizaciones de base de la CONAIE? Hay una resolución bastante clara sobre la posición que ha tomado el movimiento indígena y en específico la CONAIE sobre el accionar de estos asambleístas. Y hay una resolución que parte de este último consejo ampliado que tuvo la CONAIE, en donde pone de manifiesto con nombres y apellidos a los asambleístas a quienes el movimiento indígena rechaza su actuación. Está ahí Ricardo Vanegas, Sofía Sánchez, Jessica Castillo, Rosa Cerda, entre otros asambleístas que están en han estado en esta corriente de decisiones conjuntamente con el gobierno nacional. Entonces, me parece que ponerlo ahí con nombres y apellidos es clara, pues, también la posición del movimiento indígena de lo que piensa de estos asambleístas, que está diciendo no se pueden volver a lanzar por Pachacuti. Pachacuti no puede volver a auspiciar candidaturas de este tipo que terminan desconociendo luego todo el esfuerzo de una estructura organizativa que pidió votos para ellos, para depositar confianza en ellos, y que finalmente terminan poniéndose en contra de del partido, del movimiento político que los auspició, y también del movimiento indígena que pone las esperanzas en un movimiento que, si bien es cierto, en su proyecto político hay un sentido grande sobre lo social, sobre la reivindicación de las luchas, pero que termina siendo trapeado eso con el accionar de los asambleístas. Finalmente, ya para cerrar esta entrevista, Naira, ¿cuánto tiempo más esperaría, digamos, para una resolución? Porque evidentemente el tiempo corre y ¿qué pasará con la candidatura tanto de Leonidas Issa como también de otro candidato? ¿Qué pasará en Pachacuti con esto? Primero, hay resoluciones, como digo, desde el movimiento indígena que dicen que únicamente Leonidas irá como candidata a la presidencia siempre y cuando la coordinación esté ya legalmente en manos de Guillermo Kuruchumbi. Sin embargo, los tiempos son cortos, los tiempos no, o sea, están ya a las puertas de un proceso electoral, y todos los acomodos que se están haciendo ya en este momento con Marlon Santi a la cabeza, pues es compleja una mirada. Entonces ahí yo me atrevo más allá de esta resolución, porque no hay ninguna otra resolución que contradiga aquello. Es una mirada muy personal que yo pongo aquí, que sería básicamente sobre la cancha arreglada, sobre candidaturas arregladas a nivel de las provincias, enviar a Leonidas Issa, que esta carta que se lo hizo fue como un anzuelo de decir, bueno, ahora sí nos acepta y vamos a arreglar todo lo demás, ¿no? Y pues la respuesta de la CONAIE fue bastante oportuna, de tirar nuevamente la pelota a su cancha y sobre esa decisión pues avanzar. En este momento no hay ninguna otra resolución que diga, bueno, Leonidas Issa va a ir con esta coordinación que está en este momento. Marlon Santi.
entonces no se podría contradecir a la que ya existe, en la que hay una condición previa, que es básicamente por un principio de democracia, por un principio incluso ético. Deberían retirarse ya y dar paso a la coordinación legítimamente y legalmente electa. Naira, y ya solo la última pregunta es, ¿tú vas a participar como candidata en alguna digamos, para asambleísta? ¿O varias personas han dado tu nombre, digamos, incluso que podrías estar incluso para vicepresidenta? ¿Eso es real? No, no, en este momento yo llevo el rol de presidenta de mi comunidad, que es Ilincha Yuyacta. Tengo mi periodo hasta diciembre de este año. Ya he estado algún tiempo durante 3 años durante la dirigencia de la Ecuatunari. Hay compromisos familiares que uno debe también asumir. En ese sentido, pues apoyaremos siempre el movimiento Pachacuti, pero no hay ninguna intención mía de participar en estas elecciones. Bueno. Estimada Naira, muchísimas gracias por esta entrevista y estaremos pendientes de lo que siga sucediendo con Pachacuti. Entonces, muy amable.